Ejercicios de concentración de soluciones expresados en partes por millón. Una parte por millón es aquella medida de la concentración de una solución expresada de la siguiente manera. Son las partes de la masa de soluto por cada millón de partes de la masa de solución. Es algo equivalente a la concentración porcentual, pero en la concentración porcentual expresabas partes de masa de soluto por un total de 100 partes. Aquí, en lugar de ser por un total de 100 partes, es por 1.000.000 de partes de la solución. Este tipo de expresiones son aplicables a soluciones o disoluciones muy diluidas, en las que encontramos ciertos elementos o compuestos químicos en concentración de elementos traza. Así es como se le llama cuando esta concentración es tan pequeña. Son muy utilizadas en el área ambiental, para el análisis de aguas, en diferentes preparaciones biológicas, para determinar la calidad del aire y para determinar concentraciones de metales pesados como indicador de contaminación en diferentes tipos de muestras biológicas, ya sea animales de un río, plantas de un río o la misma agua de ese río. A continuación te muestro las diferentes fórmulas que podemos llegar a utilizar al expresar la concentración de una solución de esta manera. Esas puedes encontrarlas en tu formulario. La primera de ellas se utiliza para expresar o determinar el cálculo de partes por millón en elementos sólidos y líquidos. Cuando hablamos de muestras sólidas o líquidas, esto se calcula según el peso, y entonces la fórmula es dividir gramos del soluto en estudio sobre los gramos totales de la solución. Y si te fijas, es algo muy parecido a la concentración porcentual, nada más que ahora en lugar de multiplicar por 100, multiplicas por 1.000.000. Cuando estás hablando de muestras de gases, esto se calcula según el volumen, y entonces es la misma fórmula, nada más que si te fijas, en lugar de hablar de gramos o unidades de masa, hablamos de volúmenes, es decir, un volumen de un soluto, como pueden ser los mililitros de un soluto, entre los mililitros de la solución. Al igual que en el tema de concentración porcentual, en estas fórmulas debes de cuidar que tus unidades utilizadas en el soluto estén en el mismo orden de las unidades de los volúmenes o masas de las soluciones. Es decir, si tu volumen está en mililitros, el volumen de la solución también debe estar en mililitros, o si no, ambos en unidades de litros. De igual manera, acá para utilizar la fórmula 1, si tienes un soluto en kilogramos, pues simplemente debes de cuidar que el volumen de la solución también sea en kilogramos. En el formulario te muestro esta fórmula número 3 como una fórmula especial en el caso específico o muy objetivo de análisis de muestras donde te dan datos de el soluto en términos de miligramos. Cuando tienes el soluto en miligramos es muy conveniente esta fórmula, ya que no tienes que multiplicar por el millar, es decir, por el millón, si tu volumen se encuentra en unidades de litros, o aquí hay una variante donde en lugar de litros o volumen de litros puedes usar tu masa en unidades de kilogramos, pero nuevamente esto es un dato de solución. Posteriormente explicaré más detalle la situación de esta fórmula. Una de las aplicaciones más frecuentes de las partes por millón es la verificación de la calidad del agua potable, ya que para considerarse como tal y útil y segura para consumo humano, no debe de rebasar ciertos límites de algunos oligoelementos. Un oligoelemento es aquel elemento que se encuentra en una concentración traza en una muestra, y precisamente serían estos 4 oligoelementos: el arsénico, el cadmio, el cromo y el cobre. En esta tabla te muestran los límites según la EPA. Entonces, si una muestra de agua potable supera estos límites en partes por millón, ya no será apta para consumo humano. Es decir, que una muestra de agua Ciel contiene, en lugar de 0.005, con una unidad extra que ya contenga 0.006 unidades de ppm en esa muestra, en ese momento se determinaría que no es una muestra segura y confiable o apta para consumo humano.
Entonces, si te fijas aquí los límites, precisamente que nos marca esta institución ambiental que es la EPA, si se rebasan estos límites, ya el agua no será apta para consumo humano. Esa es una de las aplicaciones de determinar las concentraciones en partes por millón. Vamos a ver un ejemplo aplicado. Este ejemplo es el mismo que te muestra tu libro de texto en la página 82. Ahí también puedes consultar en el libro la resolución del ejercicio. El ejemplo dice de la siguiente manera. Una disolución de 750 gramos contiene 5 miligramos de iones fluoruro y nos muestra cuál es el símbolo para el ion fluoruro. Recuerda que el ion fluoruro es un anión, por lo tanto tiene una carga negativa. Luego nos solicita, calcula las partes por millón de este ion en la muestra. Para los cuadros de resolución de los ejercicios en partes por millón, volvemos al cuadro de 5 pasos. Aquí omitimos el paso que habíamos agregado en los ejercicios de molaridad, volviendo a 5 rectángulos. Los datos iniciales o las variables a analizar en esos ejercicios son menos que las que teníamos en concentración porcentual y las que teníamos en molaridad. Aquí solo son 3 variables a identificar. Una de ellas son las ppm, que son las partes por millón. La otra variable es la masa del soluto y finalmente la masa de solución. Recuerda que estas pueden cambiar a volumen de soluto y volumen de solución según sea el caso. Por lo tanto, la incógnita en este ejercicio será las ppm, ya que claramente nos dice aquí que debemos calcular las partes por millón. Si eso es lo que nos están pidiendo que calculemos, por lo tanto, esta es nuestra incógnita. Los dos datos a identificar y acomodar son los 750 gramos de la solución, que irían acá en masa de solución, y los 5 miligramos de ion fluoruro, que entonces corresponden a los miligramos de la masa del soluto. Y así es como identificamos las dos variables conocidas y el dato desconocido. La fórmula a elegir en este caso sería la siguiente, la número 3, que precisamente es una fórmula especial, como te comentaba hace un instante. ¿Por qué digo especial? Porque aquí vemos el ejemplo precisamente donde la masa del soluto te la otorgan en miligramos. Aquí tú puedes tomar dos caminos. Uno de ellos sería, ve tu formulario y puedes usar la fórmula número 2, para lo cual tendrás que convertir tus 750 gramos a miligramos. Esa sería una conversión y sustituyes. En este caso yo me voy a ir por la opción B. Hay otro camino en donde estoy usando esta fórmula, que es la número 3, pero voy a usar la fórmula número 3 con la modificación que yo te comentaba, en donde también el volumen en litros que vemos aquí, que es este, lo puedes cambiar en la fórmula a kilogramos de la solución, y en este caso la modificación a la fórmula para que la incluyas y la agregues a tu formulario sería la siguiente, donde también esta fórmula es válida en este tema y decimos que entonces las ppm son igual a dividir miligramos de un soluto sobre los kilogramos de la solución. Entonces, como mi soluto ya está en miligramos, ya la única conversión que hay que hacer es convertir mis 750 gramos a kilogramos. Y al igual que hicimos en el ejercicio de molaridad, te recuerdo que para hacer la conversión de gramos a kilogramos deberás dividir entre 1000, siendo el resultado de esta división 0.75 kilogramos. Finalmente, con este dato y el dato de 5 miligramos sustituimos la fórmula, la cual quedaría X es igual a 5 miligramos, que es la masa de soluto, sobre 0.75 kilogramos de solución, y la división de estos dos números nos da un resultado de 6.667 ppm. Como redacción final quedaría: la muestra contiene una concentración de 6.67 partes por millón del ion fluoruro. Y esa fue la explicación del ejercicio de partes por millón. A continuación te dejo estos 5 ejercicios para que resuelvas en tu cuaderno de trabajo como actividad de aprendizaje y puedas practicar lo aprendido en el video. Cualquier duda que tengas puedes contactarme por correo electrónico. Éxito en tus ejercicios.